Estamos con Erika Lanzini, integrante del Foro por la Promoción y la Protección de los Derechos de las Mujeres. ¿Cómo estás, Erika? Buen día. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un gusto que estés con nosotros para hablar, un tema específico que es el caso Micaela y la marcha que se llevó a cabo ayer, pero después no ampliarlo, ¿no? Porque no es el único caso que sucedió, lamentablemente, y tampoco uno quiere que esto no vuelva a pasar, pero no se ve miras que esto se acabe de un momento para el otro, ¿no? No, comparto esto que vos decís, que el hecho puntual de este femicidio, pensemos que hubo otras marchas en años anteriores que también se generaron a partir de femicidios puntuales, pero la realidad es que este femicidio, el de Micaela, como todos los femicidios que estamos viviendo en Argentina, son una seguidilla que hoy ya está en alrededor de 1 cada 20 horas. En lo que va del 2017, esa es la estadística que llega al 1,5% de lo que fue en el, digamos, al 150% de lo que fue en el 2016. 1 cada 20 horas. 1 cada 20 horas. El año pasado, 2016, fue 1 cada 30, 2014 1 cada 36, o sea que hay un incremento de la cantidad de femicidios que se vienen, del tiempo además que transcurre entre uno y otro, en un contexto donde efectivamente, por lo menos desde el 3 de junio del 2015, que fue la primera marcha de Ni Una Menos, este tema es recurrente, digamos, hay cada vez mayor movilización, cada vez más gente comprometida, las organizaciones de mujeres y las colectivas feministas y de disidencia sexual trabajando fuertemente en los procesos de sensibilización y de concientización, con un reclamo permanente hacia las autoridades del Estado en todos sus ámbitos, para que trabajen con políticas de prevención. Sin embargo, la cifra parece ser un incremento permanente. Hay una cuestión ahí que nosotras siempre nos preguntamos, que es, antes había la misma cantidad de situaciones de violencia y no se denunciaban, o ahora hay una mayor cantidad de situaciones de violencia. La realidad es que, de hecho, los femicidios son más y las situaciones de violencia son más, y que no es casual, sino que viene de la mano, en principio, de que las mujeres estamos cada vez más empoderadas y estamos cuestionando cada vez más las normas de un sistema patriarcal que nos pretende de alguna forma sumisas. Y ese empoderamiento de las mujeres hace que de alguna forma la respuesta del machismo sea una respuesta violenta, reaccionaria, violenta, y que pretenda volver a aquellos elementos más conservadores donde las mujeres tenemos que ocupar un lugar de sumisión y de subordinación. Eso por un lado. Por otro lado, siempre los contextos, y esto lo escuchamos decir, estamos en tiempos violentos, siempre los contextos de crisis, los contextos donde hay ajuste económico, son contextos donde se generan mayor cantidad de situaciones de violencia, y las primeras que estamos en la lista de violentadas y de víctimas somos las mujeres, los niños y las niñas, ¿no? Porque también hay que pensar que las situaciones de violencia de género implican en muchísimos casos violencia hacia menores de edad. Así que ese es el contexto, y el femicidio de Micaela fue muy duro porque fue un caso que estuvimos atentas a que se encontrara Micaela, y donde además se suma un ingrediente que tiene que ver con una falla, si se quiere, del sistema judicial, ¿no? Un poder al que venimos desde las organizaciones de mujeres cuestionando desde hace mucho tiempo, porque entendemos que la justicia tiene una mirada misógina y que actúa de ese modo cuando tiene que resolver situaciones de violencia, ¿no? Lo vemos a diario, lo vemos cada vez que acompañamos a una víctima en toda esta larga calecita que implica el sistema judicial, donde son revictimizadas más de una vez. Y de pronto, el caso de Micaela lo que hace es poner sobre el tapete esa situación. Hay un compañero que escribe una nota que dice: la justicia es femenina, digamos, el concepto de justicia femenina, sin embargo tiene cara de macho alfa. Y me parece que eso define cuál es la situación en la que nos encontramos las mujeres cada vez que recurrimos al sistema judicial. Eso hizo que el caso de Micaela surgiera, más relevancia, la relevancia que hay que empezar a cambiar, ¿no? Ya lo venían pidiendo, y hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a modificar.
Digo, por ahí es interesante como poner en su dimensión lo que implicó el fallo de este juez de dejar en libertad a un sujeto que tenía ya acusaciones y condenas por delitos sexuales, por delitos vinculados a su condición de macho, ¿no? Sí, y que le decían que no desde el mismo lugar, ¿no? Que no estaba apto para poder resentarse en la sociedad. Exactamente, pero digo, más allá de ese caso puntual, lo que no hay que perder de vista es que ese caso pone precisamente o echa luz sobre un sistema judicial que es claramente heteronormativo, que es claramente patriarcal y que además genera en sí mismo situaciones de violencia, pero que por otro lado lo que echa a luz este caso es, bueno, nuevamente hay una situación de violencia machista y el foco hay que ponerlo estrictamente ahí, porque digamos, ¿qué es lo que lleva a ese sujeto y a todos los sujetos que cada 20 horas deciden terminar con la vida de una mujer? Bueno, es mucho más que las fallas del sistema judicial, bien, ¿no? Hay que atacar ese nudo de violencia machista. ¿No? Porque si no, está bien, cambiamos todo, va a haber consecuencias mayores, pero no van a dejar de existir estos casos. No, totalmente, digo, hay un gran debate dentro de las organizaciones feministas que tiene que ver con esta cuestión de la punición, ¿no? Si las respuestas a las situaciones de violencia solo tienen que ver con la sanción que se aplica para los violentos. Claramente, una mujer que es víctima de violencia espera una reparación por parte del Estado y en esa reparación espera que haya una sanción para quien cometió esa agresión, ese acto de violencia. Ahora, cuando una mujer llega a enfrentarse a la justicia para denunciar una situación de violencia, ya fue víctima. Claro. Entonces, bueno, la violencia machista hay que atacarla en las instancias previas, claro, ¿no? Hay que atacarla en la concientización, en la sensibilización y hay que atacarla en empezar a comprender que necesitamos nuevas formas de vincularnos y de relacionarnos como integrantes de una comunidad, porque es la única forma en que efectivamente vamos a lograr modificar muy lentamente, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de conciencia diaria. De educación, ¿no? Comenzar de educación. Por la educación. Claramente, digo, es bueno que lo menciones, ¿no? Pero la Ley de Educación Sexual Integral en el 2016, el año pasado, cumplió 10 años, ¿no? Es una ley del 2006. Lamentablemente en muchas escuelas todavía es difícil trabajar sobre esa ley. Lamentablemente en este último año y medio los equipos de formación en educación sexual integral están siendo desarticulados, son equipos de especialistas con mucha trayectoria y que además se han formado en la formación de formadores, ¿no? Que se especializan en eso, en trabajar en la formación de los docentes y de las docentes para que puedan empezar a transmitir una nueva mirada de cómo relacionarnos. Sin embargo, esa es la apuesta tiene que seguir siendo hacia la Ley de Educación Sexual Integral, hacia todos los programas como el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, al fortalecimiento del Consejo Nacional de las Mujeres, que pueden permitir... ¿Por qué no se implementa esto en las escuelas? Si todos queremos que nuestros hijos tengan una educación buena en todos los aspectos y más que nada también en lo que tiene que ver con la educación sexual. Bueno, hay como varias cuestiones ahí, me parece que una podría empezar a mirar. Una es que hablar de educación sexual integral implica también romper una serie de valores culturales o de... si se quieren, unos parámetros culturales que hacen que sea complejo para los docentes y para las comunidades educativas poder implementarla, ¿no? Primero porque implica un cambio hacia cada una de las personas implicadas, desde directivas, docentes. No es solo lo que se transmite en términos de contenido, sino que empieza a ser necesario empezar a mirarnos de otro modo, empezar a mirar que los vínculos dentro del aula entre varones y mujeres tienen que ser vínculos igualitarios. Digo, desde qué deporte practican en la hora de educación física hasta las cualidades que tengan para hacer arte, hasta el uso del lenguaje. El lenguaje tiene un poder muy importante para generar desigualdad. Y podría tenerlo también para generar condiciones de igualdad. Así que ahí hay como una primer punta que tiene que ver con, bueno, cómo los propios y las propias sujetas implicadas adoptan la Ley de Educación Sexual Integral. Y la otra cuestión que ha sucedido es que ha habido como una
tendencia, o por lo menos un número importante de personas que han entendido que la educación sexual integral era hablar de sexualidad con los jóvenes o con los estudiantes. Y la verdad es que está bastante lejos de eso, porque precisamente la educación sexual integral apunta a pensar relaciones de género que sean igualitarias, ¿no? Que sean equitativas, donde no existe esa desigualdad de poder o esa jerarquía establecida por la sola condición de tener uno u otro género. Tal cual. Así que ahí hay como un gran desafío, pero es la apuesta, ¿no? Trabajarlo desde muy temprana edad, las primeras infancias. Es donde yo creo, ¿no? Personalmente, que se va a empezar a dar los cambios. Hay algo interesante para pensar, que es lo que llamamos las nuevas masculinidades, porque digo, este sistema establece claramente una desigualdad que perjudica el desarrollo integral de la vida de las mujeres, pero que también le impone a los varones condiciones que no son justas, que no tienen que ver con algo que naturalmente o que los varones puedan decidir. Y bueno, pensar en las nuevas masculinidades es también pensar en la nueva construcción de sujetos masculinos. Sí. Y de hecho, por suerte, cada vez hay más compañeros que se suman en esta lucha y que se están pensando y repensando todo el tiempo, como lo hacemos las mujeres. Las mujeres hemos sido educadas dentro del mismo sistema patriarcal, y muchas veces somos nosotras las que reproducimos esa lógica, y implica repensarse todo el tiempo. Tal cual, para no seguir, culturales, y educando a nuestros hijos también de la misma manera, entonces continuamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la marcha de ayer, esto que me mencionaste de, bueno, compañeros que se están repensando. Marcha ayer, varones, mujeres, todos, ¿no? Ayer fue interesante el proceso en el que se definió cómo iba a ser la marcha. En principio, porque lo que se pensó fue ni más ni menos que fuera una convocatoria abierta, que fuera una convocatoria en la que pudieran participar no solo movimientos feministas u organizaciones de derechos de mujeres, sino que hubiera mucha participación de otro tipo de organizaciones sociales, políticas, y instituciones, sindicatos, y también ver la posibilidad de que se sumara gente que no necesariamente forma parte de una organización, pero que sí forma parte de nuestra comunidad, con quienes tenemos que compartir la rabia, el dolor y también el diálogo y los consensos para transformar. La marcha de ayer tuvo esa particularidad, si bien es cierto que se vieron muchas banderas de organizaciones políticas y de organizaciones sociales. Porque se habló mucho de que ya era como partidaria. Mi pregunta es, bueno, también se habló de que Micaela militaba también en un partido político, también estaba representada por los militantes, pero me gustaría saber por qué participó, porque la marcha también tiene que ver con la política, ¿no? Y hablábamos afuera de cámara y me diste una razón. Me gustaría que cuentes esa razón de por qué había partidos políticos y por qué es importante en las marchas que haya partidos políticos. Bueno, digamos, más allá de todo lo que el movimiento de mujeres y el feminista ha hecho históricamente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, para modificar políticas públicas, modificar el posicionamiento del Estado en sus distintos estamentos respecto de estas cuestiones. Porque ustedes hicieron el comienzo. Sí, y la convocatoria salió del foro. El foro es un espacio que nuclea a diferentes organizaciones. La convocatoria salió desde el foro, se hizo una reunión previa el lunes en la que se definió cuál iba a ser el circuito, qué características iba a tener la marcha. Entre otras cosas, se definió que no hubiera un documento único, que cada espacio pudiera expresar lo que sentía y lo que pensaba respecto de este tema, y después se convocó abiertamente. La realidad es que la organización de la sociedad depende de decisiones políticas y las modificaciones, la ley de educación sexual integral es una decisión política de un conjunto de legisladores que la aprobaron. Todas las políticas públicas que afectan nuestra calidad de vida en tanto mujeres, nuestra condición de mujeres o de cuerpos feminizados, para pensar también en las disidencias sexuales, requieren de políticas públicas para que se nos garanticen derechos. Y la responsabilidad de tomar decisiones de política pública
termina recayendo siempre en los partidos políticos, porque en el sistema democrático quienes llegan a posiciones de poder lo hacen por formar parte de un partido político. Digo, nosotros cuando elegimos a nuestras y nuestros representantes lo hacemos porque forman parte de una lista de candidatos que un partido político propone. Bien. Y en ese sentido, yo la verdad es que celebro que cada vez sean más las organizaciones políticas que se involucran en estos temas. Y eso se está viendo en las últimas marchas. Hay como una diferencia clara entre lo que fue el primer Ni Una Menos de junio del 2015 y lo que está sucediendo en el último tiempo. Y tiene que ver también con que hay partidos políticos que están siendo más receptivos en los llamamientos que estamos haciendo en las organizaciones de mujeres cuando vemos violentada nuestra calidad de vida y nuestras vidas en general. Las organizaciones políticas que uno encuentra en estas marchas, que en general son siempre las mismas, son organizaciones que se están comprometiendo con nuestras demandas, que se están comprometiendo al interior, porque cada vez hay una composición de mayor cantidad de mujeres que discuten estos temas al interior de esas organizaciones y que además, al hacerlo público, asumen un compromiso para con la comunidad. Claro. Digo, cada uno de los referentes que uno ha encontrado en estas marchas tiene el día de mañana un compromiso explícito con estas demandas. Bien. Y no puede correrse de ese compromiso. Bien. Y en ese sentido, digo, había organizaciones del peronismo, del kirchnerismo, había organizaciones de la izquierda, había organizaciones como Patria Grande que viene desarrollando una colectiva feminista. Todas ya vienen trabajando. Todas. Porque se habla como año de elección, año de por ahí subirse a una desgracia, ¿no? Eso por ahí se ve. Por eso te pregunto si ya vienen trabajando. Todas. Si el compromiso. Las organizaciones que vienen participando en las últimas marchas, todas tienen espacios colectivas o áreas o secretarías, cada una tiene un nombre diferente, o frentes de mujeres y de disidencias sexuales, y vienen trabajando hace muchísimo tiempo precisamente en aquellos lugares donde al Estado le cuesta más llegar, que es trabajar en la comunidad directamente, digamos, a través de las militantes, pero también a través de un trabajo de sensibilización en territorio. Estoy pensando en el Frente de Mujeres del Movimiento Evita, que trabaja esto en las cooperativas, lo mismo que hace la colectiva Mala Junta en las cooperativas, en los comedores, en los merenderos, sí. Donde ahí efectivamente encontrás la realidad más dura de las compañeras que por su condición de mujer están atravesadas por un montón de necesidades y de violencia. Sí. Y que esas organizaciones hagan una apuesta pública a defender estas banderas para el movimiento feminista es de suma importancia. Así que, lejos de pensar una manipulación de estos temas, me parece que hay que celebrar que haya un compromiso de los espacios que pretenden ser representativos de algunos sectores de la comunidad con estos temas, ¿no? Bien. Creo que hay que aceptarlo y que además hay que celebrar que se comprometan porque empieza a haber interlocutores. Claro. Si no, de verdad nuestras demandas no encuentran interlocutores con quienes dar disputa de sentido de cómo nos organizamos. Y quienes se comprometen ahí tienen ya ese posicionamiento, incluso al interior de sus propias bases, ¿no? También yo particularmente marché atrás, sí. Digamos, hubo como un espacio más general adelante de lo que era el foro, después organizaciones políticas, y yo me quedé al final. Y al final, la última media cuadra, un poco más, 3/4 de cuadra, eran personas que no estaban encolumnadas en ninguna organización política, pero que se vieron interpeladas por lo que sucedió con Micaela y por lo que viene sucediendo con un montón de compañeras. Sí. Erika, ¿pensás que a raíz de esto, volvemos a decir, lamentable, ¿no? Que no tendríamos que haber esperado que pase esto para empezar a cambiar o que se empiecen a notar más rápido los cambios? ¿Va a pasar algo? ¿Se va a agilizar esto? Bueno, si no pensáramos que es posible la transformación sería muy duro para nosotras, sí. Porque nos atraviesa las 24 horas del día, ¿no? Pero además sería muy poco alentador para las mujeres que están padeciendo distintas formas de violencia que van mucho más allá de la violencia física, ¿no? Sí. Ese es otro tema interesante.
Los femicidios son como el extremo de la violencia, pero hay muchas otras violencias. Antes, claro. Y hay muchas violencias que ni siquiera las visibilizamos, desde la que se genera cuando no hay respuestas a las demandas concretas, de poder subirse a un colectivo porque no hay recursos, de tener todos los días con qué alimentar a los niños, porque siempre la responsabilidad recae en nosotras, digo. De no tener jardines, nosotros lo mencionamos, jardines de infantes a donde llevar a nuestros nenes para poder trabajar, digamos, hay cosas que no están visibilizadas como violencias de género, pero que inciden directamente en nuestra calidad de vida. Sí, sabemos que el proceso es muy lento, que va a haber que dar muchas batallas para que efectivamente se produzca el cambio, y también sabemos que en algún momento necesitamos que seamos cada vez más en asumir que es necesario ese cambio. Bien. Estas marchas que tienen un origen muy doloroso para nosotras porque es la vida de una compañera, sí, también sirven para generar un mayor compromiso de más cantidad de gente que empieza a entender que las respuestas tienen que ser colectivas, que nos tenemos que comportar como comunidad para pensarnos de otro modo. Bien, y notás también en este cambio que también se está dando, que las mujeres piden ayuda o se acercan a ver me está pasando esto, o a mi vecina o a mi amiga o a mi hija, que se sienten acompañadas, que ahora sí pueden ir a pedir ayuda con todo lo que eso implica, ¿no? Porque sabemos que hasta en la instancia de pedir ayuda pasaron varios años, mucho miedo, el no saber qué va a pasar, el no poder volver a tu casa, miles de temas, ¿no? El hecho de que esté más instalado el tema favorece que las mujeres empiecen a sentir que hay espacios a los cuales pueden recurrir, que hay espacios en los que pueden contar. Y por otro lado, el hecho de que el tema se instale y sea reforzado todo el tiempo por organizaciones sociales y sobre todo las organizaciones de mujeres, hace que el Estado le queden menos posibilidades de no dar respuesta. Claro, de mirar para otro lado. Todavía falta muchísimo en ese sentido. Nosotras venimos demandando respuestas integrales, ¿no? Que las mujeres no tengan que ir de un lugar a otro, no tengan, digo, cuando una se encuentra en situación de violencia. Sí. Gracias que pueda llegar a un lugar. Claro, y es importante que en ese lugar haya una articulación que nos permita dar todas las respuestas que en ese momento se requieren. Pero también empezar a cuestionar, ya te digo, las muchas violencias invisibilizadas que nos afectan a diario. Creo que hay, por suerte, ¿no? Vuelvo al inicio de la conversación, que las mujeres seamos más conscientes, nos empodera, nos pone en un lugar de decir hasta dónde estamos dispuestas a soportar violencias, y las reacciones son muchas veces de este tipo, ¿no? Muy violentas. Bien. Erika, te voy a preguntar, porque siempre estamos hablando en contra de la violencia, ¿qué pasa, no, cuando las mismas mujeres, ¿no?, empezamos como a pelearnos entre nosotras cuando pasan estos hechos, que las marchas, que se genera estos conflictos que lamentablemente no suman sino que restan, y más que ponerse a pelear tendría que llegar a poder el diálogo, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, es un proceso, somos parte de la misma estructura, claro, y es un proceso. Hay un concepto que las mujeres utilizamos para referirnos a otras mujeres y el vínculo que nos une o que queremos que nos una, que es el concepto de sororidad. Ese concepto de sororidad, que fue desarrollado por Marcela Lagarde, que es una feminista mexicana, precisamente lo que apunta es a pensar en la posibilidad que tenemos antes de emitir algún juicio, antes de hablar de otra compañera, de pensar que esa persona antes que todo es mujer y que por lo tanto ha sufrido y sufre a diario las mismas violencias que sufrimos cada una. Y eso nos permite abrazarnos de otro modo, nos permite pensarnos de otro modo, nos permite eso. Y yo insisto con la cuestión de los abrazos, ¿no? Porque esa posibilidad de contenernos, de acompañarnos y de saber que aunque no nos hayamos visto nunca, somos parte de lo mismo y padecemos las mismas violencias, debería primar antes de cualquier tipo de reacción.
muchas veces la lógica diaria y las expectativas de cada una y el proyecto, también los proyectos personales que vienen de la mano de ser una militante feminista, digamos, cuando uno milita hay un proyecto personal de vida, más allá de lo colectivo y lo comunitario. Bueno, a veces se anteponen y generan reacciones de ese tipo, ¿no? Generan disputas que muchas veces no tienen sentido, digamos, porque me parece que hay que apostar claro, y queda ahí, se pierde el resto, ¿no? Se pierde el resto y nos pone en una situación que es la que nosotras criticamos precisamente del sistema patriarcal. Sí. Pero bueno, digo, nada, son como procesos, no, creo que no sé si normales es la palabra, pero procesos propios de cómo estamos constituidos como sociedad. Bien. Y me parece que hay que apostar a esto, ¿no? A mucho diálogo y, insisto, y a mucho abrazo. Es necesario. Sí. Abrazar y escucharse y pensar, ¿no? Antes de... Porque además esto, ¿no? Cuando vos te abrazás, digo, en sentido simbólico y en sentido real. A mí particularmente me gusta abrazar a la gente, pero porque me parece que ahí es cuando vos te desprendés de tus egoísmos, te desprendés de esas cuestiones, mezquindades que después complican las respuestas colectivas. Claro, sí. Y recuperar esa idea de sororidad nos permite eso. Porque todas las mujeres hemos transitado las mismas violencias, pero también las hemos transitado de diferente manera. Uh-huh. Y cada una viene con su experiencia de vida. Sí. Y a veces es difícil en esa experiencia de vida conciliar todas las posiciones, ¿no? Sobre todo el efecto también de las redes sociales. Sí, es todo un tema, ¿no? Así que, bueno, un gusto, Erika, igualmente, con nosotros. Igualmente. Y por supuesto, bienvenida en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer estar aquí. Gracias. Nos vamos a otra pausa y enseguida volvemos.